Entonces estábamos nuevamente aquí. Habíamos terminado de explicar la cadena epidemiológica. Entonces lo siguiente va a ser entrar de lleno a los principales parásitos de interés médico. Vamos a encontrar con dos grandes grupos. El primero de estos van a ser lo que se conoce como los protozoarios. Aquí van a ser un puente evolutivo entre lo que serían las bacterias y ya los organismos más evolucionados, que son los metazoarios. De hecho, de ahí viene el nombre. Proto son los primeros o todavía formas primordiales de lo que serían organismos más evolucionados que los que existieron durante millones de años en el planeta Tierra, que eran las simples bacterias y arqueobacterias. Entonces aquí ya en imagen podemos ver algunas características estructurales. Obviamente no todos están relacionados con la especie humana, pero van adoptando ya características muy particulares, que es lo que permiten precisamente poderlos distinguir. En este caso, lo más importante que vamos a ver sobre estos van a ser, por ejemplo, el tipo de mecanismo de locomoción que van a tener. Entre sus generalidades podemos observar son de tipo unicelular. Esto los va a poner en cierto sentido cercanos a lo que son las bacterias y ya alejados a lo que son los helmintos y otros metazoarios que son pluricelulares. El tamaño va de entre 2 y 100 milímetros. Esto es, son lo suficientemente grandes para observarse dentro de las células o a través del microscopio óptico con un bajo aumento en lo que son muestras, por ejemplo, de heces. Todas las fases que puedan encontrarse dentro de las heces fecales, pues es relativamente sencillo distinguirlos simplemente con microscopio. Bien, van a presentar un núcleo unido a membrana con cromatina dispersa. También vamos a tener una serie de micronúcleos. Vamos a tener vacuolas, ya sea de agua o de nutrientes, que van almacenando, ya que su mecanismo de alimentación pues es precisamente a través de la fagocitosis. De hecho, en cierta forma, en los videos que vamos a presentar se les compara un poco a los protozoarios con nuestras propias células inmunitarias. Nuevamente, de esas analogías biológicas tan curiosas, ¿no? De cómo cualquier objeto extraño, ya sea un nutriente, va a ser capturado a través de una vacuola y va a ser digerido dentro de lo que sería el microorganismo. Va a tener un carizoma central y toda una serie de orgánulos, pues ya característicos de una célula eucariota. En ese sentido ya estamos hablando de un metabolismo completo, complejo. Y aquí también ya podemos, en este simple ejemplo de lo que sería el paramecio, uno de los parásitos base que generalmente nos vamos a encontrar, que ya hay en su estructura diferencias con lo que sería la bacteria. Aquí alguien que me pueda decir a simple vista que le notan ya más complejo a este protozoario respecto de una bacteria. ¿Alguien? Recuerden, estamos en vivo. Bueno, vamos a responderlo yo entonces. Ya no simplemente tenemos la forma básica de la bacteria, sino que ya empieza a saberse que estructuralmente ya hay una cierta diferenciación entre las diferentes partes del microorganismo. Incluso tridimensionalmente se pueden ver ciertas regiones que son más convexas, otras que son más cóncavas, que ya hay una serie de zonas más amplias, zonas más estrechas. Ya cuando veamos otro tipo de microorganismos, bueno, de protozoarios, nos vamos a encontrar que existen zonas que ya están destinadas a una función muy particular, como sería en el caso de
el grupo o el subtipo apicomplexa, en las cuales ya tienen una función para poder introducirse dentro de otras células. Y también ya hay desplazamientos que determinan una zona frontal, una zona posterior, y siendo todavía una sola célula, ya empieza a haber una especie de diferenciación muy interesante. Entonces, ¿qué otras características también nos vamos a encontrar? Son el subreino protozoa, son eucariotas, como les menciono, tienen ambas formas de reproducción, sexual y asexual. Esto parecido a lo que pasaba, por ejemplo, con los hongos, en los cuales, dependiendo de las condiciones, se podría determinar una u otra forma de reproducción. Y algo muy importante que es lo que nos va a permitir, simplemente al observar al microscopio, poder diferenciar entre los diferentes tipos de protozoarios, va a ser precisamente esta característica de movilidad. Aquí vamos a observar que hay diferentes órganos de locomoción, como van a ser los cilios, los flagelos, lo que sería también los pseudópodos, los cuales generan características únicas dentro de los diferentes grupos, incluso especies, que los van a identificar fácilmente. Son heterótrofos, esto es, necesitan forzosamente alimentarse de materia orgánica, no necesariamente tienen que ser obtenida dañando a otro. En algunos casos, el simple hecho de estar en un lecho de un lago, en el cual puede haber fuentes como pueden ser ciertos animales, insectos, peces, moluscos que mueran y que en el fenómeno de putrefacción y de destrucción de los tejidos pues puedan captar diferentes nutrientes dentro del cuerpo de agua. Esto les permite vivir ya sea libremente o actuar como parásitos. Aquí porque es importante el mecanismo de transmisión, porque generalmente a través de aguas que no estén potabilizadas, que estén contaminadas, es como se pueden adquirir algunos, y en otros casos pues ya es a través de la vía fecal-oral principalmente, en la cual pues bueno, una mala higiene se manipulan alimentos, de manera indirecta se llega a transmitir. Entonces podemos ver cómo en este caso va a haber dos vías principales, dos mecanismos de transmisión, directamente a través de agua contaminada o indirectamente a través de la transmisión por la manipulación del alimento o por el uso de aguas contaminadas que lleguen a los alimentos. Entonces, de esta forma pueden contaminar a las especies que sean susceptibles de parasitar. Y ahí es donde entra también la posibilidad de una cadena de transmisión zoonótica, que a través de animales que compartan tejidos que esos parásitos pueden infectar, pues lleguen a nosotros. Bien, aquí de manera bastante resumida nos vamos a encontrar con las tres etapas básicas que se van a presentar de manera general en estos parásitos protozoarios. Esto no quiere decir que dependiendo de la especie puedan tener ya formas más complejas, más variadas, pero de manera general nos vamos a encontrar en la mayoría de ellos al menos los primeros dos. La forma más importante y conocida, que muchas veces es la que vamos a encontrar en las muestras, puede ser el trofozoito, que es la forma activa, la forma en la cual está en su máximo de funcionamiento y en la que ejerce ya lo que son las funciones de alimentación, reproducción, y es donde desarrolla una movilidad completa. Ya lo podemos determinar mucho más fácil por las características y el tipo de órgano de locomoción que presentan. También va a ser el cual va a tener todos los mecanismos de patogenicidad desarrollados. Entonces el trofozoito va a ser una forma muy relevante dentro de sus etapas. El siguiente es el quiste. Aquí incluso si uno se trata de cultivarlos, determinadas características generalmente ambientales van a ser las que determinen
que entre a la forma de resistencia. Entonces, parecido a lo que pasaba con las bacterias y las esporas, o con el dimorfismo que presentan los hongos, también este tipo de microorganismos van a hacer ese switch o ese cambio a la forma de quiste si si la temperatura, el calor, el pH, la humedad, entre otros factores, no les son propicios para desarrollarse en la forma activa. También sirven como etapa de transmisión, es la forma infectante que presentan los protozoarios. Entonces el quiste también es importante por eso. También ahí se van a multiplicar internamente. La última forma, que ya depende del tipo de protozoarios que estemos hablando, va a ser la de ooquiste. Aquí, bueno, aquí lo que va a haber va a ser la fusión de gametos, es la forma sexual de reproducción que pueden presentar y solo algunas de las especies de protozoario la presentan. Entonces también es importante cuando ya se vea específicamente cada una de las especies como cuáles son las que lo van a presentar y cuáles no. En lo que son los parásitos, ya les había presentado en el tema de el número de hospederos, cómo se pueden estudiar fácilmente a través de las láminas que nos presentan el ciclo de vida del parásito. En el caso de los protozoarios y de los helmintos, es fundamental ir reconociendo precisamente esas fases para saber cuál es la forma o las formas en las que pueden llegar a infectar al ser humano. Bien, ya hablando propiamente de lo que serían las formas de reproducción, vamos a tener que hay una gran variedad de diferentes mecanismos que van a tener, desde la fisión binaria, que al igual que las bacterias, pues simplemente se trata de la adquisición de los suficientes nutrientes, entrar en una forma metabólica activa y que se divide la célula en dos células hijas, la división múltiple, en la cual se van a ir produciendo múltiples células hijas consecutivamente, y por otro lado vamos a tener situaciones como la de endodiogenia, en las cuales va a haber un brotamiento interno. Ya no se va a formar el clásico chillón, sino que se va a formar internamente lo que son las células. Otra variante puede ser la esquizogonia, en la cual lo que se van a formar es que el núcleo celular se va a dividir en diferentes núcleos, los cuales posteriormente se van a rodear de citoplasma, y a partir de ahí es donde se van a generar los nuevos parásitos. De ahí se puede dividir en merogonia y esporogonia dependiendo del tipo de producto que se vaya a obtener. Entonces esos son los mecanismos de reproducción asexual. En el caso de la reproducción sexuada, pues vamos a tener la gametogonia, en las cuales vamos a tener la producción de los gametos que van a interactuar y formar un cigoto. Entonces, viéndolo de una manera gráfica, algunas de ellas, pues aquí tenemos la clásica división binaria, que ahí no hay ninguna novedad. La división múltiple, en las cuales se va a partir de una sola produciendo consecutivamente varias células hijas, y la más interesante, que es la endodiogenia, en las cuales, como les digo, el núcleo primeramente va a ser el que se va a dividir y posteriormente se va a rodear de todos los componentes básicos que necesita la nueva célula para posteriormente ser liberados. Bien, la reproducción sexual, pues bueno, va a tener desde la básica reproducción por gametos para formar el cigoto fecundado, en las cuales ya se puede hablar de lo que sería una especificidad. No podemos hablar propiamente de un macho y una hembra, sino de una diferenciación para producir gametos y, en el otro caso, recibirlos para formar múltiples células hijas, y también el proceso de conjugación o intercambio genético. Esa es la clave
a final de cuentas, de todo proceso de reproducción de tipo sexual. Que haya precisamente la interacción entre el material genético de dos individuos diferentes, a diferencia de todos los múltiples variantes que pueda tener la reproducción asexual. A final de cuentas, el material genético, sin importar cuál sea la forma, pues es idéntico de la célula madre a las diferentes células hijas, son básicamente clones. Bien, entonces ya entrando a las formas de desplazamiento, las formas de locomoción dentro de los parásitos son fundamentales precisamente para poder clasificarlos. A final de cuentas, todo estudio microbiológico parte de este punto primario que es la observación al microscopio. Entonces no es de extrañar que dentro de las primeras formas de clasificarlos estuvieran precisamente las características más visibles. En el caso de los protozoarios, nos vamos a encontrar que va a haber tres formas más importantes de desplazamiento: los pseudópodos, los cuales simplemente lo que es el citoplasma se va a deformar y va a formar estas extrusiones, las cuales van a permitirle avanzar dentro del medio acuoso como si fuera una especie de remos o de dedos que van avanzando, y generalmente son estimulados este tipo de mecanismos por la atracción hacia nutrientes, que va a ser una de las principales razones para que se observe esto. Esto es característico de las amebas o amibas que constituyen al subtipo Sarcodina, en el cual vamos a encontrar a varios de estos microorganismos que comparten esa forma de desplazamiento. Ya cuando tenemos formas más complejas, como pueden ser los cilios y los flagelos, el microorganismo va a tener ya una movilidad en la cual vamos a tener, como les menciono, por ejemplo, en el caso de los protozoarios flagelados, va a haber una cierta dirección de movimiento. Ya podemos ver que hay un desplazamiento hacia el frente muy marcado, a diferencia de lo que son las amibas, las cuales se pueden deformar en cualquier dirección. Entonces esto va a constituir, dependiendo si se presenta cilios, va a ser el subgrupo Ciliopora, o si se presentan flagelos, el subgrupo o subtipo Mastigopora. Entonces, como pueden ver, ya tenemos tres formas muy básicas en las que se puede tratar de diferenciar a estos microorganismos. Ya si nos vamos a la primera forma, que son los pseudópodos, pues van a ser extrusiones o prolongaciones del citoplasma. Aquí podemos encontrar las dos formas principales en las que se va a dividir este mecanismo de desplazamiento de locomoción, lo que son los lobópodos y los que son los filópodos. En el interior de lo que son todos los protozoarios se van a encontrar diferentes densidades en las cuales van a estar todos estos organelos importantes, y se va a notar que va a haber zonas, las zonas más internas, que va a ser el endoplasma más denso y el ectoplasma con una menor densidad, que se va a observar más claramente. Aquí también lo podemos ver como hasta aquí vamos a tener el endoplasma, y en la parte más externa vamos a tener el ectoplasma. Dos formas bastante sencillas de separar, por ejemplo, la entamoeba histolítica de la acantamoeba, es el hecho de que la primera, durante la deformación, que de hecho lo vamos a observar en los videos al final, prácticamente todo el contenido mezclado ecto y endoplasma, a la hora de deformarse para formar esta especie de dedos para desplazarse, va a estar entremezclado y va a entrar dentro de esta prolongación. Por el contrario, cuando tengamos estas protrusiones filamentosas mucho más pequeñas, solamente van a estar conformadas por
lo que sería el ectoplasma. El endoplasma no participa en la deformación de estos filópodos. Entonces son pequeñas características que de una manera sencilla permiten, al observar a estos organismos, diferenciarlos. Muy bien. En el caso de lo que son cilios y flagelos, y también lo que es el complejo apical, que sería otra variante, dependiendo del tipo de especie, vamos a poder encontrar a la Giardia lamblia, a un cilio, a una ciliofora, y aquí, por ejemplo, podemos tener organismos como el toxoplasma, en las cuales nos vamos a encontrar con esta particularidad que es el desarrollo del complejo apical. ¿Complejo apical para qué va a servir? Aquí es lo que les decía, que existía esa diferenciación ya con lo que son las bacterias. Y si ustedes notan, en esta giardia, con esta forma piriforme, con la ubicación de los flagelos muy particular, pues ya aún siendo una sola célula, ya lo que esta serie de pliegues externos de la membrana, la ubicación de flagelos, va determinando una complejidad mucho mayor que las bacterias. Y en el caso del complejo apical, el cuerpo va a desarrollar mecanismos de adhesión y este complejo va a secretar enzimas que van a permitirle desplazarse en el interior de células y tejidos. En caso de que entren en una célula, van a hacer toda su etapa de proliferación y finalmente las nuevas células hijas van a liberarse para seguir invadiendo el tejido. Entonces ya es mucho más complejo que una simple bacteria. Bueno, hablando ya de cómo los vamos a clasificar, tomando en cuenta las características anteriores y también algunas otras, van a ser 7 subgrupos o filo. De estos 3 no nos interesan en lo más mínimo y nos van a quedar estos 4, en los cuales se van a aglomerar la inmensa mayoría de lo que son las especies que causan enfermedad: Sarcomastigopora, Psilopora, Apicomplexa y Microspora. A su vez, el Sarcomastigopora se va a dividir en Sarcodina y Mastigopora. Entonces, técnicamente podríamos considerarlo como 5 subgrupos donde vamos a ubicar a todas las enfermedades por protozoarios. Bien. Empezando por lo que sería el Sarcomastigopora. Como les mencionaba, va a haber 2 subgrupos bastante fáciles de diferenciar. Aquí es donde vamos a tener el Sarcodina, ubicado a nuestras clásicas amibas, tan famosas por algunas caricaturas medianamente recientes, y en las cuales vamos a observar los clásicos pseudópodos, la presencia de un endoplasma, de un ectoplasma, y que se van a alimentar principalmente por un mecanismo de fagocitosis. Muchas de esas intrusiones que vamos a observar van a ser vacuolas, ya sea de agua, nutrientes, alimento, los cuales van a estar difundidos. Nuevamente aquí no hay prácticamente compartimentos, simplemente se forman estas zonas de endo y ectoplasma, y la particularidad de la deformación a través del citoesqueleto que permite el movimiento del protozoario. El segundo gran subgrupo van a ser los Mastigopora, los cuales su principal característica va a ser que abarquen a todos los flagelados, esto es, que presenten en la forma, en este caso de Leishmania del promastigote, un cuerpo, y en uno de los extremos vamos a tener un flagelo. Dependiendo de cuál sea la especie, pueden ser uno o varios flagelos, pueden ser, como en el caso de la tricómona, pueden ser múltiples flagelos, o en el caso de la giardia pueden tener diferente ubicación.
Esta variedad que se puede observar al microscopio va a ser fundamental para poder diferenciarlos entre sus diferentes especies. Entonces ya con el primer filum ya podemos ver características muy diferentes que nos van a permitir ubicarlos. Bueno, en el caso de los Ciliopora van a ser, como su nombre indica, todos los protozoarios ciliados. Aquí ya no vamos a tener uno o varios flagelos muy destacados, muy complejos, sino que se van a ver varios pequeños cilios o múltiples pequeños cilios en toda la superficie. Aquí una de las cosas que generalmente puede llegar a confundir al ver una imagen fija de lo que sería esto es que no podemos apreciar la tridimensionalidad del parásito. Obviamente por su contenido son relativamente translúcidos, podemos ver buena parte de lo que son los componentes interiores, pero no la tridimensionalidad de la célula. Bueno, su modo de locomoción va a ser a partir de los cilios, los cuales se van a mover de manera coordinada. Entonces, a diferencia del flagelo, estos van a ser muchos más y cortitos. Bien, también presentan la característica de múltiples núcleos en lugar de uno. Entonces, son los ciliados. Lo que son los parásitos intracelulares de tipo apicomplexa comprenden en buena medida lo que son los coccidios. Aquí es donde se van a destacar por esta forma similar a lo que sería un pepino, y precisamente en esta región donde está el anillo polar, el extremo apical, va a ser donde van a concentrar la producción y liberación de sustancias que van a facilitar que puedan internarse en las células del hospedero. Entonces, esto es un mecanismo ya bastante complejo que vamos a encontrar en este tipo de parásitos. Aquí, pues bueno, la mayoría de sus funciones importantes ya van a ser de tipo intracelular y también se convierte en un mecanismo de evasión, como ya habíamos visto antes, ¿no? El hecho de poder introducirse en la célula del hospedero evita el contacto en buena medida con la respuesta inmunitaria. El otro subgrupo, que es el microspora, también va a tener un ciclo de vida de parásito intracelular. Y aquí la característica distintiva interesante que presentan es el hecho de que las esporas van a poder desarrollar en su etapa más madura un túbulo polar. Entonces, en lugar de introducirse por completo, van a liberar lo que se llama esporoplasma, que es el material infeccioso, dentro de las células, y a partir de este van a tener en su ciclo de vida un desarrollo hasta que finalmente se van a liberar las esporas en desarrollo y completar el ciclo de vida. Entonces los microsporidios van a tener esta característica única dentro del grupo de parásitos. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a ver cómo, dependiendo de cuál es el tipo, cuál es la clasificación, se van a dirigir estos parásitos hacia ya las enfermedades que propiamente conocemos, ya sea por los medios o por otras materias. Pues tenemos la enfermedad de Chagas, la yardasis, y no se diga las clásicas amibiasis que son tan frecuentes. En el caso de apicomplexa, aquí es donde vamos a encontrar lo que son enfermedades tan importantes y de interés debido al número, por ejemplo, el caso del paludismo, la toxoplasmosis y la coccidiosis. Y bueno, el microspora pues simplemente incluye a los microsporidios y quizá no sea tan conocida a nivel médico, pero en general podemos tener un panorama de que estos protozoarios son muy importantes
y vamos a ver cómo cada uno de estos pilum, 4 nominalmente, aunque técnicamente podríamos considerarlos prácticamente 5, a partir de estas características que van desde el núcleo, la forma de reproducción y principalmente la forma de locomoción, podemos ir observando sus enfermedades. Bien, entonces yendo ya a lo que son los Mastigopora, para iniciar vamos a tener especies tan importantes o géneros tan importantes como la Leishmania, el Trypanosoma, las Tricomonas y las Giardias, o sea, la Giardia lamblia. Estos 4 van a ser los más relevantes dentro de este subfilo o subtipo. Aquí, bueno, aquí están. Aquí vamos a revisar en las imágenes, ya que aquí los videos los voy a presentar después. ¿Cuáles son las características básicas que presenta la leishmania, por ejemplo? Y lo podemos observar dentro ya de lo que sería una célula o en diferentes tejidos, en sus diferentes estadios, que es lo que vamos a ver. Vamos a ver específicamente los promastigotes en un cultivo, pero será hasta el final debido a que si no, no se puede grabar el video. En el caso del Trypanosoma, aquí tenemos la captura, y así es como ya se observaría, ya se puede empezar a apreciar la forma que presenta y el flagelo en uno de sus extremos, lo cual va a ser característico de este. Ya cuando no pongamos el video se podrá ver. Ahora traten de observar cuáles son las pequeñas diferencias que hay entre estos diferentes parásitos. Ya en el caso de lo que es tricomonas vaginales, pues ya vamos a tener 4 flagelos. Esto que es difícil de apreciar en los videos es cierto, esto más bien ya es en fotografías de alta resolución, lo que es la membrana. Vean cómo ya, esto sigue siendo un organismo unicelular, pero vean cómo ya presenta, adicionalmente a los flagelos, ya regiones dentro de la misma célula que empiezan a adoptar funciones ya muy definidas. Entonces esto se va a apreciar bastante bien. En el video quizá los flagelos no sean tan fáciles de ver. Sí podemos ver esta región puntiaguda que presentan en el extremo contrario, pero por el movimiento tan rápido no es tan fácil de apreciar. Pero sí la forma característica sí se puede ver bien. Bien, la giardia, el clásico parásito con la forma de pera o piriforme y los múltiples flagelos que presenta, así como lo que es el disco adhesivo. Obviamente todos estos microorganismos van a requerir de algún tipo de mecanismo de adhesión para poder acceder a lo que son las células que van a parasitar. Entonces aquí ya tenemos la forma activa y aquí tenemos la forma de quiste, de la cual deriva ya esta. Entonces vamos a verlo en el video en un momento todavía. Bien, pasando a lo que es el subtipo Sarcodina, aquí van a destacar principalmente todos los que son, todo lo que es la orden Amoebida o las amibas de manera general, con sus diferentes características. Aquí nos vamos a encontrar a Entamoeba, a Cantamoeba, y ya habíamos visto Blastocystis. Pero bueno, vamos a centrarnos principalmente en las primeras dos, que son las más comunes. En el caso de la Neugleria fowleri, que es la imagen que está acá abajo, para que puedan ustedes ubicarlo en sus diferentes estadios, pues es muy importante. Este va a ser un parásito
un poco menos habitual afortunadamente, pero es conocida por ser la bacteria, no la bacteria, perdón, el protozoario o la amiba come cerebros. ¿Okay? Tiene preferencia en algunas situaciones por llegar al tejido cerebral y puede ser causante de muerte dada la relevancia que tiene este órgano. Entonces por eso también se le incluye en aguas dulces. A veces las personas, bueno, uno que va a saber por ir a nadar a ciertos lagos, divertirse, pues se puede contagiar de la Naegleria. Bueno, aquí ya algunos videos sobre sarcodina. Nuevamente, de manera general, las amibas van a presentar pues esta forma en la cual se van a ver deformaciones de múltiples formas que podemos llegar a observar dependiendo de hacia dónde se vayan a dirigir. Tienen esta plasticidad, este tipo de células, y el movimiento se da a partir de la atracción generalmente hacia nutrientes y va a participar la membrana y las proteínas del citoesqueleto. Y en ese movimiento todo lo que es el endo y el ectoplasma van a ser jalados hacia la formación del pseudópodo. Aquí tenemos, por ejemplo, ya a lo que es la entamueva. Aquí ya, bueno, aquí todavía se observa, se puede apreciar la forma de quiste todavía con los diferentes núcleos. Y también vamos a ver ya la forma de trofozoito, en la cual ya se empiezan a presentar los diferentes lobópodos y una mayor diferenciación entre el endoplasma, donde van a estar concentrados el núcleo y otros elementos como vacuolas, ya sea de nutrientes o de agua, y la parte del ectoplasma, que es mucho menos denso. Aquí es como se observa la Naegleria en sus diferentes estadios. Aquí sí presenta ya lo que es un flagelo, es una variación que tiene. Y ya cuando llegamos al filo epicomplexa, nos vamos a encontrar que destacan por su importancia médica el Toxoplasma gondii y el Plasmodium vivax, bueno, que es el agente causal del paludismo o malaria, en sus diferentes especies que lo podemos encontrar. Entonces, bueno, también podemos mencionar los coccidios. En su momento veremos cada una de las especies. Y aquí del lado izquierdo, lo que es el toxoplasma, que invade lo que son los eritrocitos, las células rojas, y que se puede observar a partir de esa forma característica de anillo en el microscopio. En el caso del plasmodio, pues va a tener esta forma como si fuera una papa de gajo, más o menos. Le queremos buscar una forma para poderlo diferenciar y que sea relativamente sencillo de recordar. Entonces, ya viendo lo que son las diferentes formas, en el caso del toxoplasma vamos a tener taquizoitos, lo que son los quistes, bradizoitos y los oquistes que ya habíamos mencionado al principio entre las tres formas principales en las que los vamos a encontrar. Aquí, bueno, habrá que esperar a terminar lo que es la presentación para poder ver el video explicativo. En el caso del plasmodium, que vas a encontrarse dentro de los eritrocitos, pues vamos a destacar esta característica forma de anillo que va a delatar el que un eritrocito puede estar parasitado. Okay. Finalmente, ya cuando hablamos de los microsporos o de el Phylum Psyllopora, pues el ejemplo más clásico que vamos a tener va a ser el del Balantidium coli, que igual aquí tenemos dos estadios
más importantes de quiste y de trofozoito, la forma inactiva y la forma activa. ¿Ok? Entonces, las pequeñas diferencias y sus característicos cilios alrededor en la forma de trofozoito que van a tener. Y aquí, bueno, ya el microscopio, ya no en una lámina de un dibujo, vamos a tener lo que es el trofozoito y lo que son los quistes en las muestras. Principalmente lo de arriba, A y B, son las que nos van a diferenciar mucho mejor. Aquí está en un proceso de conjugación. Sería una de las formas sexuales en las cuales se pueden intercambiar información genética. Bueno, vamos a avanzar con lo que es la teoría y al final pasaremos a revisar lo que son los videos para no tener problemas con el audio. Bien, bueno, esas son clasificaciones. Es la clasificación que se basa principalmente en lo estructural, que generalmente pues, son las primeras, pero también se puede interpretar a partir de lo que es el tejido o la ubicación en la que producen la infección estos parásitos. Entonces vamos a tener dos grandes grupos en los cuales se puede llegar a dividir a los protozoarios. Aquellos que afectan sangre y tejidos o protozoarios hemoteciduales y aquellos que afectan lo que son vías digestivas y vías urinarias. Entonces, por la cercanía que presenta, pues bueno, están íntimamente relacionados. Entonces, empezando por los que afectan tubo digestivo y vías genitourinarias, vamos a tener, bueno, el ejemplo sería la entamoeba, y el ciclo generalmente empieza a través de la ingestión de lo que son los quistes. Ya de aquí va a pasar a la forma activa dentro del hospedero, en las cuales se van a formar nuevos quistes que van a ser liberados en las heces para continuar el proceso de transmisión de la infección y van a empezar a afectar diversos órganos, ya dependiendo de la susceptibilidad del hospedero, pues vamos a tener la colonización no invasiva, que generalmente es la forma más normal de desarrollo del ciclo de vida de los parásitos. Recuerden, el parásito no le interesa, por ejemplo, desarrollar de manera general afecciones como el cerebro de otros órganos, porque no trata de poner en riesgo, no gana nada poniendo en riesgo la vida. Son situaciones que ante de determinadas condiciones, ya sea del hospedero principalmente, o del parásito, pueden tener una invasión extraintestinal. Bueno, de esta forma vamos a tener tres clasificaciones del tipo de protozoario que se trate. Los que están ampliamente estudiados y relacionados, agente y enfermedad, que son los propiamente patógenos primarios. Los que, como igual que en los hongos, habíamos visto que existían oportunistas que solamente producen enfermedad cuando el sistema inmunitario está bajo o ante determinadas condiciones como cirugías o determinados tratamientos, pero que por su baja virulencia no suele ser problema. Y por último, la clasificación está en aquellos que aún no se tiene el suficiente número de casos o puede tratarse de situaciones muy particulares en las que una especie haya brincado hacia el ser humano, pero no haya un mecanismo definitivo y regular por el cual se tenga uno que preocupar. Están en estudio precisamente para determinar si verdaderamente son patógenos o no. Entonces, ya en cuanto a esta clasificación, vamos a encontrarnos con esto. Como que los que afectan tubo digestivo y las vías genitourinarias, los más importantes van a ser estos tres. Como ya les había mencionado, la Yardia lamblia, la entamoeba histolítica y las tricomonas vaginales. Ya dentro de oportunistas o de patogenicidad
discutida, pues en realidad, si acaso, entre los oportunistas podríamos estudiar uno o dos de los que se presenten de forma más regular, pero lo más importante es conocer el ciclo de vida completo y las manifestaciones clínicas que presentan estos tres. Son los más habituales e importantes dentro de esta clasificación. Ya pasando a los parásitos que afectan tanto la sangre como los tejidos, pues el ejemplo podría ser el Trypanosoma cruzi. Entonces, en este caso, es un mecanismo mediado por vector. La transmisión de este parásito necesita de la triatomea o lo que es la chinche besucona, la cual si pica, es un hematófago, a una persona que ya está enferma y que va a tener en lo que sería la sangre este parásito, pues dentro de lo que son dentro de el intestino, el estómago y el intestino de lo que es el insecto, van a poder desarrollarse y curiosamente en los insectos se da mucho esta situación al alimentarse ya de otro nuevo ser humano, otro nuevo animal, no va a ser a través de la picadura donde realmente va a transmitirlo, sino que se va a dar esta curiosidad de que suelen, mientras se alimentan, evacuar. Y a través de las heces es donde se van a quedar depositados los tripomastigotes, ya las formas a través de las cuales puede ejercer su acción patógena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que generalmente el mecanismo implica que la persona al sentir la picadura se rasque, dañe lo que sería la piel, y entonces es cuando, aprovechando esta ruptura de la barrera, se produce la enfermedad. ¿Okay? Bueno, entonces generalmente se facilita la entrada del parásito por el mismo hospedero. Bien, entonces ese sería un protozoario tisular. Bien, entonces, ¿cuáles son? Aquí sí vamos a encontrar varios que nos pueden ser muy interesantes. El Toxoplasma gondii de la toxoplasmosis, Trypanosoma cruzi de la enfermedad de Chagas que ya vimos, la enfermedad del sueño, por otro tipo de Trypanosoma, hasta llegar a quizá el parásito más importante por el número de casos y de muertes que genera el año, que es la malaria o paludismo, en la cual vamos a encontrar el plasmodium. Adicionalmente, se le ha dado importancia ya en las últimas par de décadas a lo que son los parásitos tipo Leishmania, por la implicación que tiene con la inmunidad de los hospederos y específicamente las personas que ya presentan inmunodeficiencia, las cuales puede tener efectos mucho más graves que lo que tendría una persona digamos inmunocompetente. Entonces aquí ya tenemos varios candidatos que vamos a ver específicamente y que por la región en la que nos encontramos resultan sumamente relevantes de conocer. Aquí ya para ir cerrando esta parte nos vamos a encontrar con imágenes de los diferentes parásitos que comprenden a los protozoarios y las diferentes formas que pueden encontrarse, las tres formas base con las que habíamos empezado a estudiar de manera genérica a este grupo de microorganismos que son el trofozoito, el quiste y los zooquistes. La dificultad siempre a la hora de observarlo es, primero que nada, poder diferenciarlo de lo que sería el entorno. Y la segunda problemática va a ser encontrarlo en la forma o estadio adecuado y poder reconocerlo. Por eso es que visualmente es importante desarrollar esa característica
de identificación. Bien. Esto ya se había mencionado. Entonces, vamos a introducir la segunda parte, lo que serían los helmintos. Esto va a ser el complemento de especies que se estudian dentro de la parasitología. Aquí estamos hablando ya de unos microorganismos, o más mejor dicho, macroorganismos, dependiendo de la etapa en la que los podamos encontrar, que ya no se corresponden a organismos unicelulares, sino que ya estamos hablando propiamente de formas ya mucho más evolucionadas de seres vivos, los cuales en algún momento de lo que sería su historia evolutiva, principalmente cuando hablamos de los helmintos, no tanto ya de los artrópodos, perdieron lo que sería su independencia, de manera que necesitan forzosamente de un hospedero para poder desarrollarse. Entonces todos estos gusanos intestinales no pueden vivir en lo que sería el medio externo. Son muy sensibles, no presentan lo que sería pues todas las características que los seres habituados al medio externo tienen, de manera que fácilmente se desecan, no cuentan con sentidos prácticamente, e incluso sus sistemas digestivos en los helmintos más primitivos dentro del grupo resultan que su alimentación es prácticamente externa, no cuentan ni siquiera con un sistema digestivo propiamente, de manera que les es imposible sobrevivir como animales de vida libre. Aquí, como podemos ver, son animales, pertenecen a lo que son un subreino dentro del reino animal, dentro de lo que son el reino metasuario, de manera que evolutivamente son mucho más complejos que lo que son los protozoarios. Hay dos grandes divisiones, como les mencionaba, los helmintos o gusanos, y por el otro lado tenemos los artrópodos, que son prácticamente los insectos, que ejercen un parasitismo, ya sea desde los ácaros, como en esta imagen, pulgas, garrapatas, y que también adicionalmente del daño que generan en sí mismos, también permiten la transmisión como vectores de otro tipo de enfermedades virales principalmente. Bien, entonces, de manera general, todos los helmintos que vamos a ver son organismos pluricelulares de forma alargada con simetría bilateral. Obviamente son mucho más grandes que los protozoarios y van a presentar la característica de que si bien como huevecillos pueden pasar desapercibidos, que es la forma en la que logran lo que sería la entrada a través de los alimentos contaminados o aguas contaminadas, ya en sus formas adultas ya son prácticamente visibles, desde 1 milímetro, que es algo que nosotros ya podemos visualizar, hasta incluso varios metros, como es el caso de las tenias. Entonces aquí ya cambia mucho el panorama de todo lo que habíamos visto previamente, que en todos estos microorganismos, bacterias, hongos y protozoarios no había forma de verlos. Esto genera que el conocimiento que se tiene de los helmintos sea mucho más extenso y antiguo que con otro tipo de animales. El estudio, por ejemplo, de lo que son los gusanos, de los amplios gusanos, va desde los que son todos los invertebrados tradicionales, como las lombrices de tierra, las larvas de mosca, las cuales pueden tener pues, poca interacción médica con nosotros, hasta lo que son ya las tenias y algún otro tipo de parásito de la piel, no solo los intestinales de la piel, como el ejemplo del medio, que utilizan al ser humano como hospedero. Ya el término helmintos propiamente dicho
es general, es genérico, pero ya por costumbre es como nos vamos a encontrar referidos a todos los parásitos intestinales, de manera que se puede utilizar como un sinónimo de gusano intestinal. Aquí lo que les mencionaba, ya desde tiempos muy ancestrales, por lo mismo de que sus formas adultas y los quistes que pueden quedar en los tejidos, se pudo conocer a este tipo de organismos y las enfermedades que ocasionaban. En el año 1550 a.C., estamos hablando de épocas muy antiguas, todavía en el reino egipcio, ya se tenían registro de las tenias, de los tratamientos, en esa época obviamente herbolarios naturales. También lo que son los hebreos hacen referencia de los cisticercos, llamados piedras, precisamente porque tienen un control muy estricto de lo que son el tipo de animales, moluscos que les está permitido o prohibido comer. Y entonces, muy inteligentemente se encontraron, por ejemplo, que los cisticercos en los cerdos ponían en grave riesgo la salud de las personas, de manera que tenían prohibido, creo que hasta la fecha, la alimentación con el cerdo. De igual manera, si no mal recuerdo, los musulmanes tienen esta situación. Bien, ya propiamente hablando de tiempos un poco más cercanos, ya los griegos, en lo que es un periodo clásico, pues ya mencionaban también a los gusanos intestinales. Obviamente estamos refiriéndonos a las formas macroscópicas que se lograban, siendo herederos. Si nos vamos a eso mucho de lo que es el conocimiento médico, se fue traspasando de Medio Oriente a través del Imperio Persa, su interacción con los pueblos helénicos, que eran los más avanzados de Europa en esa época, y simplemente se fue ampliando el conocimiento que se tenía. Entonces, desde personajes tan importantes como Galeno o Aristóteles, ya existen referencias a este tipo de enfermedad. Y como todo lo que ha pasado en el estudio de las diversas ramas de la microbiología, pues todo parte de poder ya observar ya a más detalle los diferentes microorganismos. En el caso de lo que son las parasitosis, como las generadas por las tenias o por las lombrices intestinales, las formas adultas, que era lo único que se podía observar, ya con el microscopio ya se pudo completar todo el ciclo y poder distinguir los diferentes huevecillos y estadios de estas larvas, de manera que se pudo tener ya una mejor idea de todos los mecanismos de transmisión y desarrollar los diferentes tratamientos, diagnósticos y tratamientos para reducir su impacto. ¿Por qué es importante el estudio de los parásitos? Nuevamente parecido a lo que ya habíamos visto. Todas las afecciones parasitarias tienen que ver con los medios, con las relacionadas con las condiciones socioambientales. Esto quiere decir que hay formas en las que nosotros como sociedad podemos intervenir tratando de reducir los factores que predisponen la transmisión de estos. Incluso a nivel cultural, religioso, se puede lograr utilizarlo de manera positiva para poder reducir su transmisión. Es un grave problema de salud pública. Puede llegar a afectar tejidos muy importantes como el corazón, el cerebro, también a nivel de desarrollo infantil, por la competencia por los nutrientes que presentan estos diferentes parásitos, pues es muy desgastante y puede a la larga generar una desventaja física e incluso intelectual en el desarrollo de estos niños, que pueda traerles en edad adulta ya problemas importantes. Entonces, por eso hay que cuidar mucho el compartir
todo este conocimiento y tener mecanismos de prevención y tratamiento oportunos en la comunidad. Finalmente, pues bueno, el tema de la zoonosis. Ya aquí entra el estudio multidisciplinario que se suele tener entre la medicina veterinaria y la medicina humana, dado que tanto los animales como los humanos pueden padecer estas enfermedades y servir como medio de transmisión, siendo perjudicados tanto lo que es el tema del ganado como la población humana. Entonces, son verdaderamente relevantes desde diversos puntos de vista. Entonces, de aquí vamos a pasar ya a lo que son los diferentes videos que teníamos preparados para el día de hoy.